Bueno, conversemos un poco sobre estrés. Quizás debiera ser yo en este momento una cara un poco más estresada, pero no, porque yo voy a dar el tema sobre estrés, pero estrés laboral primero, estrés laboral, y no quiero dar esta charla o hacer este video estresado, no, al contrario, quiero que vean que sí se puede reconocer primero qué es el estrés laboral y luego tomar ciertas medidas para evitar que me afecten. Entonces, ahora, el estrés laboral, hay algo que tenemos que entender, ¿no? Y definamos primero el estrés. Puede tener muchas causas, ¿verdad? Y llevar a una persona a un nivel de estrés. Pero una definición del estrés es que el estrés, ¿verdad? Es, es la respuesta del cuerpo, del cuerpo a circunstancias, a circunstancias, a circunstancias, a circunstancias. Pero el estrés viene siendo cómo mi cuerpo responde ante estas circunstancias. ¿Ven? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón responde a estímulos, responde a circunstancias. Pero el estrés son cuando son estas respuestas, ahora le vamos a agregar estas respuestas que son negativas. ¿Verdad? Y que de alguna manera terminan afectando nuestro cuerpo. Entonces, ¿y esto a qué nos lleva? Nos va a llevar principalmente, y aquí vamos a ponerle, y que nos lleva a desequilibrio. Y aquí está la parte medular de lo que queremos ver en este video. Que el estrés laboral nos va a llevar a desequilibrios. Entonces, pero ahora, ¿qué nivel de estrés es bueno? Vamos a dejar el concepto, solo vamos a borrar un poco acá. Dejemos este concepto por aquí. Pero, porque yo puedo diferenciar entre tener presión en mi trabajo versus estrés. No es lo mismo trabajar bajo presión, trabajar con cierto nivel de intensidad, que estar estresado. ¿Ve? Porque cierto nivel de presión es bueno para el empleado, es bueno para nosotros, porque nos ayuda a ser más efectivos. ¿Va? Ven que por qué a veces tenemos que poner que las personas marquen o registren su huella cuando lleguen al trabajo. Le tenemos que poner una cierta cantidad de presión para que la persona entienda sus responsabilidades. Tenemos que ponerles fechas límites porque necesitamos que cumplan. Entonces no todos operamos en el mismo nivel, por tanto hay que poner cierto nivel de presión. Pero lo malo es cuando un empleado o nosotros agarramos el horario como una ansiedad. No tengo que estar a la hora de mi empresa, tengo que llegar, tengo que ver cómo salir, levantarme a las 4 de la mañana, que entra a las 8, entonces ya eso se vuelve estrés. Entonces, y me empieza a afectar. Entonces, ahora, ¿cuáles son los factores? Ahora hablemos un poquito de, vamos a quitar este ruido. Hablemos un poquito de los factores. Y como estamos hablando de estrés laboral, queremos hablar de ciertos factores que afectan nuestra salud y afectan la salud del empleado. Entonces, dividámoslo en 4 áreas. Entonces, está el estrés propio que genera nuestro trabajo, nuestras actividades, ¿va? Un médico, por ejemplo, un policía, a veces una persona que está trabajando en la calle, el mismo trabajo ya le genera cierto nivel de estrés. Entonces hay que tener cuidado sobre eso. Además, la parte de la estructura o lo que podemos llamar el clima organizacional en algunas empresas puede generar estrés. El tema de las relaciones, ¿verdad? El tipo de relaciones puede generar estrés. Y por último está, o el cuarto elemento es el tema de la carrera profesional. Entonces, describamos rápidamente estos elementos, ¿no? En mi trabajo ya dijimos, va a depender del tipo de trabajo. Imagínense una persona que es digamos que es un minero, por ejemplo, está escuchando todo lo que está pasando. Una persona que está en un puesto policial, un vigilante, y eso hablamos de estos de mucho riesgo, pero también hay trabajos estresantes como los de una sala de emergencia,
o un vendedor que está, digamos, con una cartera de producto, un portafolio de productos muy complicado, que de un momento dado puede ser estresante, porque el trabajo que de repente en una crisis cuesta mucho moverlos. Luego, el clima organizacional, ven que muchas veces el clima lo generamos nosotros mismos como líderes o como gerentes, es el entorno, hay personas que ya han dicho más de alguna ocasión, yo llego a esta empresa y el clima me estresa, y es porque hay jefes o hay directores o hay gerentes que generan este ambiente, entonces tenemos que estar conscientes de eso. Luego la parte de relaciones es cuando yo integro un nuevo equipo y no me logro integrar, o hay personas que es responsable de recursos humanos, identificar personas tóxicas que están allí y hacen que los equipos estén estresados, ¿no? Se fijan, las relaciones no se alinean, no son buenas, entonces por tanto hacen que las personas, los empleados tengan estrés. Y luego también está la carrera. Y esto, quieras o no, el mismo mercado nos ha llevado a tal punto que antes bastaba tener un high school, un bachillerato para tener acceso a buenos empleos. Luego hablaron de que tenías que tener tu carrera universitaria, luego que tener tu inglés, luego ahora te piden que tengas la maestría para poder ascender. Y yo creo que ya hay muchos lugares donde ya están pidiendo que se tenga un doctorado. Entonces esto te empieza a presionar, entonces decir, no, tengo que apartar, y empiezo a tomar eso como un elemento estresante. Entonces yo tengo que identificar esos elementos que ahora, todos los elementos que aparecen aquí, de los que hemos hablado, todo esto, son los que constituyen los estresores. Entonces mi reto es identificar los cuales son para poder combatirlos, para poder atacarlos, ¿no? Para poder tener una vida más tranquila y principalmente para tener salud. Entonces, ahora, mire, pero ¿cómo hago para combatir el estrés y no caer y no terminar con consecuencias de esto? Porque quizás no lo compartimos, pero las consecuencias de un estrés laboral que no se controle, perdón, puede ser inclusive la muerte, ¿no? Puede ser desarrollar diabetes, hipertensión, artritis, colitis, úlceras, que al final te pueden llevar a temas de salud muy complicados. Entonces, estimado, ¿qué hago entonces para manejar el estrés? Porque el estrés siempre va a aparecer. Siempre va a aparecer el estrés. Entonces, algunas recomendaciones. Primero, organizarse. Organizarse. Esto pasa por tener una agenda. ¿Sí? Hacer una agenda, ya sea electrónica, preferiblemente física, para tenerla en el Outlook, lo que sea. Segundo, saber priorizar. ¿Bien? Y esto es decir, esto es urgente, esto es importante, esto no es urgente y esto no es importante. El tema de COVID, ¿no? Por eso la receta de COVID es sumamente interesante y muy buena en estos tiempos para saber priorizar. Y esto pasa también por el tercero, es saber decir, ¿cuál palabrita? Una de dos letras. Saber decir no. ¿Sí? Porque por andar de buena gente me empiezo acumulando actividades por no saber decir no, ¿verdad? Entonces, esto es una técnica para evitar estar estresado. Luego, también en el tema de trabajo, saber delegar. ¿Sí? Saber delegar. Recuerden que la delegación pasa porque la responsabilidad sigue siendo mía, pero entreno al equipo, entreno a la persona y ya puedo delegarle eso, ¿no? Y otro es tomar tiempo. Tomar tiempo. Mire, esto, vamos a poner el tiempo personal, ¿verdad? Que a veces solo nos dedicamos a otros, nos dedicamos al equipo de lleno y se nos olvida que tenemos nosotros nuestra propia vida, ¿no? Es decir, tomar un tiempo, relajarse. Eso quiero poner aquí. Voy a poner hacer tiempos de relajamiento, ¿verdad? Que van desde por lo menos una mediodía, te vas solo a almorzar, pero tomar el tiempo para relajarse, ¿no? Tomar el tiempo para relajarse, porque si no, el estrés te puede llevar a otras consecuencias, ¿verdad? No queremos seguir viendo líderes que terminan en el hospital, que terminan con migraña, con una úlcera, que es increíble ver personas que a los 35 o 40 años ya están tomando antihipertensivos,
que ya escuchás que se controla el azúcar porque tienen diabetes, pero esto no es hereditario. Son consecuencias de no manejar bien el estrés. Por eso, estimados, démosle la importancia que requiere este tema. No nos dejemos llevar. Y quiero cerrar con otra actividad que es muy común y que provoca estrés, y es el procrastineo, ¿no? Ya lo han oído. Procrastinar. ¿Qué es esto? Básicamente, posponer, ¿verdad? Para explicarlo bien, solo vean una caricatura de Bob Esponja cuando tiene un examen, ¿verdad? Le anuncian que tiene una semana para hacer el examen con la señorita Po, y eso es el domingo. No, dice, yo puedo ir a la playa, porque estando aún en el fondo del mar, va a la playa. No, eso lo hago mañana. Y así, no, luego en la tarde. Luego tengo que sacar a pasar a Gary. Tengo que ir a conversar con Patricio. Tengo que estar escuchando a Calamardo. Y de repente, un día antes, en la madrugada, está estudiando. Entonces, fue posponiendo. Y muchas veces hacemos eso. Mira, tenés que presentar tu declaración de renta. Ah, sí, pero lo voy a hacer este mes. Y de repente está el último día en la noche, estás queriendo hacerlo. Entonces, eso posponer nuestras actividades nos puede llevar a un estrés fuerte. Estimados, este tema es más por la salud de cada uno, pero recordar que el estrés laboral es importante enfocarlo y principalmente tomar acciones que nos permitan evitarlo. Muchas gracias.